Se acabaron las pruebas, se acabaron los entrenamientos libres, ha tenido lugar esta tercera sesión que no es la más representativa, pero es la última que tenemos antes de la sesión de clasificación que viviremos en el Gran Premio de Arabia Saudí. Y han ocurrido varias cosas súper interesantes a comentaros, sacamos algunas conclusiones que pueden cambiar perfectamente para la clasificación, pero veremos si acertamos, así que vamos a dar comienzo con esta sesión de entrenamientos libres 3 del Gran Premio de Arabia Saudí. El tercer día daba comienzo y sobre todo lo más destacable era un Oli Berman que se iba a subir al monoplaza de Carlos Sainz, porque ya os hemos informado de que ha sufrido al final de apendicitis y ha tenido que ser operado. En el día de hoy el joven piloto de Ferrari debutará con ese número 38, no subiéndose entonces a Fórmula 2 que este fin de semana iba a competir. Incluso la realización nos ponía este gráfico donde indicaba que Fernando Alonso finalizó segundo en el Gran Premio de España el mismo día que Oliver Berman, con 18 años que tiene, nació. Oliver Berman es el piloto más joven en haber debutado con el equipo Ferrari y también es el primer piloto desde los años 70 en debutar en Fórmula 1 con la escudería. Pero bueno, los primeros minutos de sesión iban dando comienzo con un Valtteri Bottas en pista prácticamente solitario, porque la verdad que iban saliendo muy pocos pilotos. Vemos a Hamilton ahora mismo consiguiendo marcar vuelta rápida, pero siguen siendo tiempos muy lejanos. Los dos Aston Martin salieron a hacer lo que solían hacer el año pasado y que esta temporada no lo habían hecho en Bahrein, sí lo han hecho aquí, que es salir a rodar con los neumáticos que van a utilizar durante la carrera para quitarles esa capa que hay por encima, que eso ya lo hacían el año pasado y no han hecho tanto con duros como con medios y ya luego han estado realizando. Valtteri Bottas que también mejoraba, al final la pista iba mejorando bastante. Oliver Berman mejoraba medio segundo el tiempo que habían marcado Hamilton y Bottas. Bueno, no estaba del todo mal, la verdad que se ha visto bien a Berman, aunque son solamente entrenamientos libres 3. Vemos que lo que nos decía aquí, que es el piloto más joven en la historia de Ferrari en haber debutado con 18 meses y con 18 años y 10 meses exactos. Iban saliendo algunos otros pilotos a pista. En este punto veíamos ahora a George Russell marcando el segundo puesto por detrás de Berman con neumático blando. Leclerc que le veíamos empezar a hacer vuelta, aunque aquí también lo destacamos sobre todo porque Russell se ponía en segunda posición. Hablando acerca de la vuelta de Leclerc, lograba mejorar y se ponía en segundo lugar. Sergio Pérez, el primero de los Red Bull, salía a pista con compuesto blando. Fijaros que ya es minuto 40, tardaron más de 20 minutos en salir. Tranquilidad total porque el trabajo ya está hecho y la pista no es el momento más representativo. Pero le vemos ponerse en ese primer lugar. Leclerc que seguía completando vueltas, había salido con bastante combustible y con el neumático medio de antes se ponía en primera posición. Vemos aquí esta imagen que me encanta de la curva 10, cómo el coche se sube a los pianos y llega a tocar incluso también el fondo de los monoplazas, un piano bastante traicionero. Norris que iba completando su primera vuelta. Vemos que ya es media hora de sesión y Alonso no ha marcado tiempo. Stroll está saliendo, Alonso va a salir justo también en este momento. Max Verstappen que aparecía y se ponía en primera posición marcando récord de los 3 sectores a 3 décimas del tiempo que había marcado Charles Leclerc. Viene Alonso también en vuelta, pero estaba muy lejos porque han salido con mucho combustible de primeras con ese compuesto medio. Vemos también a Stroll en 18º lugar, si os fijáis en la tabla de tiempos, pero la pista seguía mejorando, cada vez la pista estaba mejor, lo que nos da a ver, por supuesto, que la parrilla, la tabla de tiempos no es representativa porque de repente se ponía Magnussen en tercer lugar. Vimos a un Logan Sargeant tocar el muro de esta curva 22. Aquí ya los pilotos iban acercándose un poco más a los muros, llegando a comprobar los límites. No es la primera vez que lo vamos a ver, pero para clasificación ya va siendo bueno acercarse cuanto máximo posible a los muros para sacar más tiempo. Incluso aquí preguntándole si había tocado el muro su ingeniero, que no solo tocó el muro, sino que incluso llegó a romper la dirección y ha tenido que ser reemplazada. No ha podido ni siquiera Logan Sargeant completar tiempo en esta sesión al final y veremos para clasificación, esperemos que Williams consiga terminar el trabajo. El tiempo de Fernando Alonso iba bajando un poco, vemos a un Sergio Pérez que viene mejorando su vuelta y aunque se mantiene en cuarta posición, vemos a un Norris marcar récord del primer sector y viene mejorando su segundo, venía para ponerse primero, pero en ese punto se metió a boxes el piloto de McLaren.
Los tiempos no han sido demasiado buenos de McLaren, pero se han ocultado. La expectativa es que estén mucho mejor en este fin de semana de por lo que ahora mismo lo hemos visto. También vemos a un Verstappen que ahora conseguía mejorar su tiempo y se ponía en primera posición. Alonso progresaba para ser tercero. Max Verstappen se quejaba en este punto de que en la curva 10 se había comido una botella de plástico o algo había pasado, que había recibido su monoplaza en la rueda izquierda. Y en este punto veíamos bandera roja. Guan Yu Zhou, en las entrelazadas del primer sector, perdía el control de la parte trasera de su monoplaza y se estrellaba contra las barreras, lo cual provocó una bandera roja que retuvo la sesión durante más de 10 minutos. Ahora os hablamos al respecto sobre ellos, pero por suerte comentaros que Guan Yu Zhou pudo salir por su propio pie, estuvo bien, aunque fue un golpe muy fuerte, no ha sufrido nada y simplemente el problema es el monoplaza, que necesitarán solucionarlo. Tardaron 10 minutos en solucionar el problema con las barreras, que incluso veíamos esta curiosa imagen de Toto Wolff y Zak Brown hablando durante la bandera roja. ¿Hablarían del caso Horner? Bueno, no lo sabemos, pero esto nos dejó unos 5 últimos minutos apasionantes porque todavía faltaban pilotos por poner un compuesto blando nuevo y salieron todos, con la excepción de Norris y de los Haas, con compuestos blandos nuevos para hacer un mini run de clasificación. Vemos a Berman que mejora, se pone séptimo, Verstappen viene marcando récord y ahora os hablaremos sobre él. Sergio Pérez ha conseguido mejorar, también se pone tercero, y Max Verstappen, que venía mejorando su vuelta, pero ya en este punto Leclerc también había cerrado vuelta. Vemos a un Alonso que ha bajado hasta el sexto lugar, pero fue porque su tercer sector no fue del todo bueno y demás. Pues Verstappen en el tercer sector levantó, se quedó a 10 milésimas de su tiempo, aún levantando en el tercer sector porque el primero y el segundo había sido muy bueno. Así que así concluyó la última sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Arabia Saudí, con Verstappen liderando, Charles Leclerc en segundo lugar y Sergio Pérez tercero. En cuarta posición nos encontramos a George Russell con un quinto lugar para Lando Norris. Sigo diciendo que en ese coche puede ser muy competitivo, parece que hay más ritmo del que han mostrado hasta ahora. Fernando Alonso, que ya os he explicado que en el tercer sector en su última vuelta no fue demasiado buena y no progresó demasiado, se queda en sexto lugar, muy seguido de cerca por Lance Stroll. Ahí podemos ver que quizá a Alonso le ha faltado un poco. Oscar Piastri ha quedado en octavo lugar. Hamilton, que mantiene muchos de los problemas que tenía ayer, los ha vuelto a mostrar en el día de hoy, queda noveno, y Oliver Berman, el debutante, que debutará en su primer fin de semana de Fórmula 1, ha quedado décimo, y hay que deciros que bastante sólido se ha llegado a mostrar. No se espera, por supuesto, que esté al nivel de Leclerc, tampoco se le va a pedir, pero desde luego que lo ha hecho bastante bien el debutante. Magnussen en un décimo lugar, al Alpine de Pierre Gasly ha quedado decimosegundo, Tsunoda decimotercero, Esteban Ocon decimocuarto, decimoquinto lugar para Nico Hülkenberg, decimosexto para Daniel Ricciardo, decimoséptimo lugar para Alexander Albon, y los dos últimos posicionados, los dos Sauber, Bottas y Guan Yu Zhou, en vigésima posición Logan Sargent, que no llegó a completar vuelta. Esto ha sido el resumen a esta tercera sesión de los entrenamientos libres del Gran Premio de Arabia Saudí. Lo que nos queda claro para la clasificación es que va a haber muchísima igualdad, o por lo menos así lo parece, con un Red Bull que debería de estar un escaloncito por delante, pero en el resto deberíamos de conseguir ver una igualdad bastante grande. Al respecto sobre esta sesión, bueno, como siempre comentaros los neumáticos que han utilizado. En el caso de Verstappen ha puesto dos compuestos diferentes de blando, Leclerc ha usado un compuesto medio que ha sido el mismo, ha hecho 3 vueltas, ha entrado, 3 vueltas más, ha entrado y 4 vueltas, y luego el run con neumático blando a final. Sergio Pérez también ha puesto dos compuestos blandos diferentes, también ha pasado en el caso de George Russell. Norris, que puso un neumático duro pero no llegó, solo hizo vuelta de instalación, y luego dos compuestos blandos, aunque realmente este blando que fue con el que hizo este tiempo que estáis viendo es el mismo de antes. Ahí salió con usados Lando Norris, y con este compuesto es con el que se intentó ocultar. Luego en los dos Aston Martin vemos lo mismo, blando, el medio y duro, que estos van a ser los compuestos de carrera. Lo único que les han querido quitar esa capa que es superior, que ellos dicen que tienen, nadie más lo hace, pero Aston Martin ya lo hacía el año pasado, ni les va demasiado mejor ni peor por hacer esto, pero ellos quieren hacerlo. Es más fácil luego conseguir meter en temperatura los neumáticos durante la vuelta de formación, eso sí, y luego un medio que han estado haciendo un run bastante largo, y el blando de final como todos. Más o menos estos han sido los compuestos que hemos visto. El piloto que más ha rodado ha sido Oliver Berman, como es lógico, es el que más tenía que rodar en el día de hoy. Ha habido muy pocas vueltas por la bandera roja y demás. En el caso de los sectores, pues
pues tenemos aquí los sectores como los han marcado los pilotos. Vemos que Verstappen lidera el primer sector, Russell se mantiene liderando el segundo, que lo ha hecho durante todo el fin de semana, y Verstappen vuelve a aparecer en el tercer sector. Los Aston Martin caen muchísimo en este tercer sector, como os he dicho que hay por tiempo por mejorar, sobre todo en el caso de Alonso porque se ha dejado mucho, pero la verdad es sorprendente que caigan bastante, porque ayer estaban bastante bien, siguen manteniéndose como su mejor sector siendo el primero, y aquí también vemos que posiblemente Alonso tiene más por demostrar, porque Alonso lleva una configuración algo con más carga aerodinámica que Stroll, entonces en el primero debería de ir algo mejor, y luego el tercero, pues bueno, también algo competitivo. En cuanto a velocidades puntas, y ya finalizamos con este mini análisis, como siempre nos fijamos en el speed trap, y estos han sido las velocidades puntas más altas que hemos registrado en esta sesión, con los volando, con Magnussen primero y Hülkenberg segundo, Russell bastante rápido, muy bien también, y Hamilton con 2 km por hora menos también está bastante bien, y bueno, bastante igualdad en las velocidades puntas, más allá de los McLaren, que sí que son los últimos por la cola, con bastante diferencia. Cosas a esperar para esta clasificación, ya os he dicho que se espera una clasificación bastante igualada, creo que hay un Red Bull que debería de ser fuerte en este fin de semana, veremos si me equivoco, quizá Charles Leclerc puede llegar a estar cerca de Verstappen, pero no sabemos más allá de ahí. Los McLaren yo espero mucho más de lo que hemos visto, sinceramente, y viendo que se han ocultado, sobre todo Norris, cuando venía a ponerse primero, me da a ver que puede llegar a haber algo más, por lo menos a una vuelta, y yo creo que en carrera también, veremos si se confirma, y desde luego salimos con la misma sensación que salíamos en el día de ayer, el Aston Martin a una vuelta tiene ritmo. Aston Martin ha empezado la sesión haciendo tandas con mucho combustible, y cuando ha ido bajando el combustible hemos visto a Alonso progresar hasta el punto de ponerse tercero, luego con los blandos ha quedado sexto, pero hay que contaros que el tercer sector no ha sido muy bueno de Fernando Alonso, se ha encontrado a un Esteban Ocon, quien iba a empezar vuelta, entonces no se ha quitado, y eso le ha perjudicado un poco ese tercer sector, podría haber sido mejor, y ha quedado muy cerca realmente del tiempo de Sergio Pérez, que ha sido tercero, así que incluso podría haber acabado tercero la sesión de hoy. Yo creo que desde luego va a pelear por una posición alta, veremos si acaba consiguiéndolo, tiene que salir todo perfecto por supuesto, pero puede conseguirla. En clasificación, en carrera es otra historia. Así que veremos que nos encontramos en la clasificación de Arabia Saudí, que desde luego parece que va a ser muy buena y muy igualada. Esperemos que sea así. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Si te ha gustado, deja tu me gusta y suscríbete para no perderte ningún otro contenido de los diarios que realizamos, que te contaremos qué es lo que va a ocurrir durante la sesión de clasificación. Os recuerdo que es a las 6 de la tarde, horario español. Estad muy atentos. Nos vemos en el siguiente.